Muy buenos días, hermano. Continuamos con los devocionales de la carta a la iglesia de Éfeso. Y el devocional de ayer habló de la reconciliación que tenemos por medio de la cruz. Y el título de hoy es Responsables en el ministerio. Y vamos a tener en cuenta el pasaje allí de Efesios 3, versículos 1 al 13, lo cual le invito a pausar este audio y poder leerlos. De igual forma vamos a ir tomando algunos versículos en el medio del devocional. Y vemos en estos versículos cómo Dios llamó al apóstol de Pablo para que los gentiles, o sea, nosotros, conozcamos del plan de Dios. El plan que Dios tenía para los judíos y gentiles y que participen de las mismas bendiciones divinas. Por eso Pablo les dice a los de Éfeso que no se desanimen, pues ellos, al igual que los judíos, tienen derecho de llegar con toda confianza a la presencia de Dios. Y vamos a considerar algunos puntos a lo largo de este pasaje. El primer punto que podemos notar es en el versículo 1, y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aunque Pablo está literalmente encarcelado por predicar el Evangelio, él se considera a sí mismo un prisionero de Cristo, hablando en un sentido espiritual. Pablo habla de ser un prisionero de Cristo para enfatizar su completa dedicación, su completa entrega a su Señor. Y es lo que debe ser nuestro sentir. Esta prisión de la que habla Pablo no es una prisión física ni forzada, es una metáfora que usa de redención voluntaria. Pablo elige someter su vida a Cristo y a la causa de Cristo. Él no tiene el miedo de lo que pueda traer esto, porque sabe que la ganancia es mayor. Esta sumisión no es opresiva, sino que produce una verdadera libertad espiritual. Pues estar atado a Cristo significa vivir en su amor, gracia y en el propósito que Él tiene. Y aquí podemos ver una paradoja que somos libres en Cristo y una sujeción hacia Cristo. El primer punto es que los creyentes somos libres de la esclavitud del pecado. Una vez que aceptamos a Cristo, somos libres de este pecado que nos condena. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado y decimos, somos libres. Cantamos, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y el segundo punto, la sujeción a Cristo, es que al ser liberados del pecado, nos convertimos en siervos de Cristo. Por eso es una paradoja. Esta esclavitud, entre signos de comillas, a Cristo es la verdadera libertad, porque nos lleva a vivir según el diseño que tenía Dios desde un principio para nosotros. Ahora Pablo, como siervo de Dios, tiene un ministerio muy importante, que lo vamos a ir desarrollando a partir del versículo 2. Nos dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vemos cómo él era el encargado de llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Hechos 26-18 nos habla de esto. Nos dice, hablando de los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y nosotros, como siervos de Dios, también tenemos un ministerio muy importante, el cual debemos cumplirlo responsablemente, debemos cumplir responsablemente el ministerio. En primer lugar, al igual que Pablo, somos llamados a llevar el Evangelio. Ese es un propósito, un ministerio que tenemos todos los hijos de Dios. Pero también tenemos un propósito en la iglesia, un ministerio para el cual Dios nos está llamando personalmente y con el cual también debemos ser responsables. Por ello, debemos entender, al igual que Pablo lo hizo, que no somos nosotros quienes descubrimos el propósito o el ministerio que tiene Dios para nuestras vidas,
sino que es Dios el que lo revela. Él nos lo revela a nosotros. Pablo lo dice claramente en el versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Él aclara que fue una revelación de Dios. Por eso debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, para poder así entender el propósito de Dios para mi vida y para nuestras vidas, y así cumplir con este propósito. Debemos ser responsables en esto, en buscar la dirección del Espíritu Santo y no dejarnos guiar por nosotros mismos y cumplir ese propósito para el cual somos llamados. En segundo lugar, vemos cómo Pablo responde al llamado. Él estaba siendo prisionero por estar cumpliendo la voluntad de Dios. Él respondió a este llamado, él recibió el ministerio por revelación y fue fiel en transmitirlo, actuó de manera diligente. Y nos enseña que debemos prepararnos y ser diligentes, responsables con el ministerio que tenemos por delante, por el ministerio que Dios nos llamó a nosotros. En tercer lugar, vemos cómo Pablo dice que el don gratuito de la gracia de Dios le hizo servidor. Él no consideraba el servicio como un deber honoroso, algo que molestase o que implicase un sacrificio el cual se le había impuesto. No, por el contrario, él consideraba el servicio como un privilegio. Y esto hace pensar en nuestras vidas cómo estamos cumpliendo con nuestros servicios. ¿Son una carga o un privilegio? Dar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros talentos al servicio de Dios debería considerarse un privilegio, el cual debemos realizar gozosos. El cuarto punto es la humildad, el trabajar con humildad. El versículo 8 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se consideraba doblemente privilegiado. Él tenía el privilegio de descubrir el secreto de la voluntad de Dios, el cual era que toda la humanidad estuviera reunida en el amor de Dios, y de ser el instrumento para alcanzar a los gentiles. Pero estos privilegios no hacían de Pablo un hombre orgulloso, sino que se maravillaba de que Dios lo haya elegido a él, que se consideraba menos que el menor de todo el pueblo de Dios. Y así, como Pablo, debemos cumplir con nuestro ministerio de manera humilde, maravillándonos de que Dios nos haya elegido a nosotros, que nos haya elegido primeramente para ser sus hijos y después también maravillándonos de que nos haya encargado ese ministerio que Dios tiene para nosotros, que nos haya encargado también el ministerio de acercar el mensaje de salvación a otros, pero siempre dependiendo del poder que proviene de Dios solamente, no haciendo nada por nuestras propias fuerzas. El quinto punto es cómo Pablo entendía que era su misión proclamar a Cristo, para que incluso los principados y potestades conozcan la sabiduría de Dios. Esto lo encontramos en los versículos 10 y 11. Nos dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios te ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por último, Pablo nos está alentando a avanzar con seguridad para cumplir con nuestra misión. Debemos ser responsables en cumplir con nuestro ministerio siendo valientes. Y el versículo 13 nos dice: por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo termina este pasaje alentando a la iglesia de Éfeso y nos alienta a no desmayar frente a las pruebas, sabiendo que Dios usa incluso las dificultades para su gloria y para el bien de otros. Hasta aquí llegamos con el devocional de
el día de hoy. Espero que sea de bendición para cada uno. Un abrazo grande y que tengan un lindo día.